Queridos televidentes de Suyapa TV, una vez más estamos aquí, listos con doña Ana Lucía Costa de Celaya para llevarles a ustedes otro programa más de la hora de la familia. Hoy vamos a tocar de un tema de palpitante actualidad, Lucho. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene que los padres eduquemos a los hijos en dos virtudes humanas que hoy son esenciales para la convivencia social, que son la tolerancia y el respeto. Dígame usted si no es indispensable para la convivencia de la especie humana misma que los seres humanos aprendamos a tolerarnos y a respetarnos. Sí, son dos valores que están interrelacionados y que, como usted bien dice, son como la base, la columna de cualquier relación. De las relaciones, digamos, no tan cercanas, pero también de las más íntimas. Y por eso es importante que nosotros eduquemos a nuestros hijos, que los formemos en la tolerancia, porque hoy en día se habla mucho de tolerancia, pero es una tolerancia a veces como muy al gusto de la persona. Claro. O sea, tolero con lo que estoy de acuerdo, con lo que me gusta, con lo que pienso, pero ya lo que me resulta ajeno o distinto no lo soporto. También a veces se malentiende, ¿no? La tolerancia de aguantar cualquier cosa, no es eso, ¿no? Es el poder respetar las creencias, las ideas, las costumbres, las formas de pensar de los demás, pero con intención. Es decir, no es nada más como dejar pasar cualquier cosa. No es indiferencia, ¿no? Claro que no. Es un valor de verdad sin el cual no podemos llevarnos bien, sin el cual no hay una vida pacífica, armónica entre las personas. Y eso se aprende sobre todo en casa. Sobre todo en casa, mire, Luchi. Todos tenemos una historia particular. O sea, fíjese que por eso incluso en la propia familia, ¿no? Porque cada hijo es distinto porque nace en circunstancia distinta. O sea, una cosa es ser hijo mayor, y hay muchísimos estudios sobre esto, que ser el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, no importa la cantidad que tenga una familia, pero primero, fíjese usted, hay una diferencia ya con el hecho de que, por ejemplo, si mi hijo mayor nace cuando yo tengo 27, por ejemplo, y mi hijo, el que sigue, nace cuando yo tengo 30 o 32, ya hay una diferencia, o sea, no es el mismo papá de alguna manera, ya hablo, no solo físicamente, sino que uno en la vida se va enriqueciendo, va cambiando a veces de punto de vista, ¿verdad? Y ya van pasando los años, pues uno, digamos, va perdiendo algún vigor, alguna cosa, pero no es lo mismo, ¿verdad? Ser hijo mayor que ser hijo menor, o nacer cuando un papá o una mamá tienen 26 que cuando tienen 40, por ejemplo. Entonces, claro, además, ¿verdad? La misma realidad circundante va cambiando, y de modo que como que cada hijo nace, no quiero decir en una familia distinta, pero de alguna manera en una circunstancia distinta. Entonces, eso obliga a que nosotros como padres vayamos enseñando a cada hijo que tiene que aprender justamente a respetar, a tolerar al otro que es producto de otra circunstancia. Y luego si vamos más allá, pensemos fuera de la familia, ¿no? Cada quien va teniendo un desarrollo, digamos, profesional, laboral, unas relaciones de amistad, como un mundo circundante que también a uno lo va moldeando. Entonces, uno no puede pretender de que la manera de pensar de uno sea válida para todo el mundo. Porque, ¿verdad? Eso que dice, cada cabeza es un mundo. A mí me encanta esa frase, porque es cierto, o sea, cada persona, de acuerdo a las vivencias que ha tenido, a la realidad que ha tocado vivir, llega a tener su propia visión del mundo, algo tremendamente particular. Y yo tengo que reconocer esa realidad que es incontrastable, que es indiscutible. Si yo no entiendo eso, la convivencia es imposible. Yo no puedo hablar con nadie, no puedo escuchar a nadie, man. Ni yo mismo voy a poder exponer mis ideas, porque como el otro piensa distinto, no me va a escuchar, ni va a aceptar lo que yo le diga. Yo creo que el primer gran ejemplo, Roger, es cuando nos enamoramos y nos casamos, ¿no? Y llega uno a formar un matrimonio con toda la ilusión, y ya a los pocos meses de casado empieza uno a darse cuenta... ¿Con quién se casó? ¿Verdad? De que somos dos realidades diferentes, que venimos de familias distintas, con costumbres, ¿verdad? Muy
particulares, muy personales. Y ahí es donde empezamos a ejercitar en esa convivencia íntima ese enorme respeto por el otro, por el cónyuge. Y eso es lo que tenemos que trasladar a los hijos, como usted bien decía. Porque sobre todo hoy que vivimos en un mundo donde pareciera que cada quien lo quiere vivir a su manera y no tener que aceptar las opiniones de los demás, es donde más notamos que hace una gran falta una verdadera tolerancia y respeto por los otros. Nosotros, por ejemplo, los católicos, estamos viviendo en un mundo, sobre todo en otros países, donde hay muy poca tolerancia a nuestro credo. Y tenemos que ser hijos valientes, pero también hijos que a su vez tengan un enorme grado de respeto por los demás. Entonces, para poder nosotros exigir respeto, tenemos que ser personas respetuosas. Y lo empezamos a vivir de temprano con la familia política, ¿verdad? Con nuestra familia de origen y poder enseñarles a los hijos en el día a día, en la práctica. ¿Qué quiere decir ser tolerante? Pues una persona que, como ya decía Roger, reconoce en primer lugar que somos distintos y que está bien que seamos distintos, que hay una riqueza en la diversidad. Eso es algo fantástico, ¿no? Que Dios nos ha hecho a cada uno con nuestras cadaunadas, como decimos. Pero también que somos capaces de comunicarnos, de escuchar al otro, de poder ponernos en los zapatos del otro. Eso es parte, esa empatía es fundamental para poder respetar y tolerar un punto de vista o una circunstancia particular de una persona que tal vez de entrada nosotros no congeniamos, no entendemos, no estamos de acuerdo. De poder hablar de temas, de no estar cerrado, ¿verdad? Dicen que la cabeza es redonda para que los pensamientos puedan tener diferente dirección a veces, que podamos cambiar de dirección. Que cuando somos cuadrados, rígidos, cuando no somos capaces ni siquiera de escuchar a los demás, ¿verdad? Es cuando empezamos a tener no solamente conflictos, pero distanciamiento, enfriamos la relación. Entonces también de no llegar a una persona o a una discusión con un prejuicio. Eso es, ¿verdad? Ya de entrada es poner una barrera, es como hacer una pared y decir, pues yo, ¿verdad? De aquí no pienso cambiar, no pienso escuchar nada, no pienso ni siquiera como abrirme a la posibilidad de algo distinto. Y los hijos ven cómo actuamos con el cónyuge, siempre decimos desde ese programa, vamos dando ese buen ejemplo, ¿no? Porque a veces con el cónyuge, en la educación de los hijos, nos vamos a encontrar, Roger, con que tenemos distintas maneras de pensar, porque tal vez fuimos criados distinto, porque en nuestra casa se hacía diferente, pero de tener esa amplitud de decir, a ver, ¿verdad? Pues escuchar lo tuyo, tú escuchas lo mío y de ahí vamos formando algo quizá mejor. Pero es necesario que nosotros como padres podamos darle a nuestros hijos ese buen ejemplo de estar siempre abiertos, aunque no quiera decir que por eso vamos a hacer veleta. Eso quiero aclarar. ¿Verdad? Que con lo primero que escuchemos, claro, pues ya vamos a empezar a cambiar de valores, de principios, de forma de pensar. Pero sí de poder escuchar y ya luego pues nosotros tener esa capacidad de decir, no, me parece, pero... Claro, o sea, porque vamos a ver, la tolerancia evidentemente no es, por un lado, decir que todo da igual y que todo vale y que todo bueno, está que al bien, final que todo es igual y que... no, o sea, creo que justamente para que uno pueda ser tolerante y respetuoso, lo primero que uno tiene que hacer es tener bien claros y bien firmes sus propios valores. Yo tengo mis valores, ¿verdad? Tengo mis convicciones, sé en lo que creo, sé lo que pienso y luego, lógicamente, me abro, ¿verdad?, en abanico para poder escuchar a los demás. Pero no significa en ningún momento, o sea, a veces se equivoca tolerancia con decir no es que todos tienen la verdad, no, o sea, si alguien tiene la verdad, el otro tiene que estar equivocado. Claro, lo que yo no puedo hacer es erigirme en juez y andar como señalando a todos los que desde mi perspectiva están equivocados. Y ese es el tema, es decir, yo tengo mis convicciones, tengo mis valores, pero resulta de que yo encuentro a otra persona que tiene otras convicciones y a mí lo que me queda es tratar de entender, por eso lo que decía al principio, a esa persona que viene de otro contexto, de otra historia, de otra realidad y que por lo tanto piensa distinto. El intolerante justamente lo que hace es que se escandaliza.
Y a mí una pena que me da es que a veces hay gente que exige tolerancia, pero es intolerante con los demás, con los que no piensan como ellos. Entonces los padres tenemos, y es una obligación para facilitar la convivencia social, que transmitir a los hijos justamente eso, es decir, vos tenés tus ideas, y efectivamente si toca defenderlas se defienden de buena manera, pero lo que no podés es como tratar de imponer tus ideas a los demás de mala manera, o, ¿verdad?, erigirte en juez y andar como condenando a todos los que no piensan exactamente igual que vos. Y creo, Porque es una tentación, Luchi. claro, uno anda como juez, jurado y verdugo, porque además te digo lo que está mal y ¿verdad? Y te castigo. Sí. Y te castigo. Pero creo, Roger, que es que también tenemos que entender que la tolerancia, más allá de solamente ser una persona que tiene ese equilibrio interno, ¿no? De poder escuchar, poder apreciar también las opiniones de los demás o las maneras de vivir de los demás, es una persona que puede rectificar, porque a veces cuando aprendemos a ser tolerantes, podemos caer en cuenta de que hemos estado equivocados, de que tal vez la manera en cómo veníamos pensando de algo, pues amerita que cambiemos. Y la otra cosa es que nos da una serenidad, porque lo que usted decía, a veces el intolerante se cierra, se puede poner agresivo, hostil, necio. Hay personas que no pueden ni siquiera dejar que el otro ventile su manera de pensar. Entonces, entender que la tolerancia nos da esa serenidad, ¿verdad? Yo te escucho y no estoy de acuerdo, pero no pasa nada. Seguimos siendo amigos. Porque lo que no podemos es caer en ese extremismo. Yo creo que hay dos extremos cuando no somos tolerantes. Uno, ese relativismo de todo vale. Todo vale, todo Entonces, igual, sí. cada quien carga con su verdad y no pasa nada. Y que cada quien haga con su vida lo que quiera mientras no afecte al otro. Eso no puede ser. Y el otro, el extremo de las personas, ¿verdad?, que no quieren aceptar nada, que su mundo es blanco y negro, que todo lo que el resto de las personas dicen está equivocado y que nos va desencadenando una convivencia muy difícil, muy conflictiva y muy pobre con los demás. Sí, ¿no? Y que hay luego enfrentamientos muy feos. Ahora bien, ¿por dónde empezamos los padres? Y aquí vamos a ver, o sea, acuérdense ustedes que en general, los que han estudiado la conducta humana coinciden que más o menos los años como más fértiles en la formación de la personalidad de los hijos es entre los 0 y los 12 años, más o menos, que más o menos toda la educación preescolar y primaria, por eso es tan importante la formación preescolar y primaria, ¿no? Donde se van como definiendo como unos principios, unos fundamentos de la personalidad del niño o de la niña, es más o menos hasta... Uno puede seguir mejorando y cambiando a lo largo de la vida, pero hay unos momentos en los cuales hay unos periodos sensitivos, unos momentos en los procesos de maduración que facilitan esa formación y es más o menos hasta esa edad. ¿Qué debemos hacer los padres en casa? Y miren que parece una cosa muy sencilla, pero a veces no lo hacemos. Debemos dejar que los hijos den su opinión en aquellos temas que sean posibles. Preguntarles qué piensan. Pues a veces no tendrán elementos suficientes de juicio y nosotros les aclararemos las cosas. Pero a veces dicen cosas que nos sorprenderán. O sea, lo que a veces hacemos los adultos, y es un error, y es importantísimo que lo corrijamos, es como pensar de que porque está jovencito no piensa, que no tiene criterio, que no es capaz de decir algo inteligente y que por lo tanto mejor que se quede callado. Eso no podemos hacer. O sea, es importante que desde que un hijo ya es capaz de expresarse, los padres permitamos que diga lo que piensa y así vamos a empezar a enseñarle a emitir una opinión y a respetar la de los demás. Bueno, no nos cambie, vamos a una pausa porque este tema es clave para la educación de los hijos. Continuamos aquí en la hora de la familia y hoy con doña Ana Lucía Costa de Celaya, con Luchi estamos hablando de por qué es tan importante que nosotros hoy, en este momento de la historia,
le enseñemos a los hijos a ser respetuosos y tolerantes. Y antes de la pausa, Luchi, decíamos que algo que es importante es que desde que ellos son capaces de expresar sus puntos de vista, los dejemos hablar. A veces los padres podemos como ser castrantes en ese sentido. O sea, el hijo, o no paramos de hablar, o todo el discurso es sermón, 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 y no sabemos lo que piensan. Sí, nos encanta dar conferencias a los Sí, padres. sí, sí. Y pasan varias cosas cuando permitimos que un hijo se exprese o que un hijo pues, nos dé su opinión con respecto a algo. Una es que lo vamos entrenando en esa capacidad de poder defender lo que piensan. Y eso es fundamental. Queremos hijos valientes, queremos hijos, ¿verdad?, que puedan sostener su convicción frente a otros, que no se amainen, ¿verdad? Que, Sí. como decía un poeta, que no sean como el pavo que amaina el plumaje al primer ruido, sino que tengan esa capacidad. Otra es porque en la adolescencia, sobre todo cuando se vuelven tan contestatarios, todo nos contradicen, podemos hacerles caer en cuenta de que sus argumentos a veces no tienen fundamento o que son pobres. Pero en lugar de decirle, ¿tú qué sabes de eso? Sí, exactamente. O andas perdido. No, es hacerles preguntas respetuosas. Y mira, ¿y tú por qué piensas esto? Y no piensas entonces que si tú sostienes, ¿verdad?, esa forma de pensar, pues entonces que esto ya no sería válido. Irlos más bien, ¿verdad?, como formando. Son momentos claves en la vida familiar para que un hijo se sienta, uno, escuchado, apreciado, respetado, porque se siente valorado. Y otra, decirles, ayudando a caer en cuenta, o que andan, ¿verdad?, un poco desorientados, que les falta la brújula en ese tema, o que puedan afianzar, tener con mayor convicción y peso sus ideas. Entonces, es un gran momento y podemos empezar desde muy pequeños, Roger. Totalmente. Como usted decía, en cosas sin importancia y a medida que van creciendo, pues en cosas de mayor envergadura. Pero un hijo que siente, que se da cuenta que sus papás lo toman en cuenta, que sus papás, pues, ¿verdad?, valoran aquello que dice, es un hijo que crece con mayor seguridad. Es un hijo que se siente querido, es un hijo que se siente que pertenece al núcleo familiar y que es una persona valiosa, que a la larga eso es lo que nosotros buscamos. Exactamente. Además, ahí debe estar preparado para ser realmente tolerante, porque como decía en el primer segmento, o sea, yo sé en lo que creo, pero bueno, esta persona viene de otra historia y por lo tanto tiene derecho a pensar de otra manera. Ahora, algo además que los padres debemos trabajar, Luchi, es que a veces los papás emitimos unos juicios, a veces sobre la propia familia, a veces los primos o los hermanos o la familia política, o de más allá, ¿no? Del mundo, social, de la política, de lo que sea, unos criterios bien fuertes, bien pesados, o sea, unas opiniones como que fueran como una especie, ¿verdad?, como una espada que corta, ¿no? Es decir, y ya está, yo he dicho la verdad, y yo soy el pontífice, y lo que yo digo no se puede poner en duda. Y el hijo se acostumbra a repetir, a tener esa actitud, ¿verdad? Porque es como que el padre o la madre dicen, y, ¿verdad?, como decían los antiguos, Roma locuta causa finita, o sea, habló Roma, se acabó la discusión, entonces hablé yo, y aquí no se diga más, porque solo yo tengo la razón. Claro, ¿y el hijo qué hace? Imitar al padre, claro, o imitar a la madre. Vamos repitiendo patrones, vamos repitiendo actitudes, conductas. Por eso es importante que nosotros reflexionemos, porque a veces no nos damos cuenta, Roger. Y también como somos los papás y creemos que tenemos la última palabra, como usted decía, y porque somos la autoridad máxima, entonces resultamos que somos tajantes, que a veces, como dice doña Gracia, ponemos la lápida encima porque te callas, porque ya yo lo dije, y lo que estamos haciendo son personas que van por la vida con temores, con inseguridades, con, ¿verdad?, una incapacidad para poder defender lo que piensan o que se dejan llevar por lo que otros dicen, y eso tenemos que irlo ejercitando en casa. Y por eso es importante que en nuestra relación con los hijos, pero también con nuestro cónyuge, no seamos intolerantes, que seamos respetuosos al máximo, que podamos, ¿sabes qué?, pedir perdón y decir, mira, esto que te dije, he pensado un poco sobre lo que me mencionaste y creo que tienes razón. O sea, yo estaba tal vez siendo muy, no sé, obcecado, muy ciego,
me he dado cuenta que tú tienes un punto válido. Esos son momentos formativos profundos, mucho más allá que el dar media hora de conferencia en la casa sobre lo que pienso, lo que no, de un tema en particular. Nuestros hijos, donde más se tienen que sentir escuchados, aunque no siempre quiera decir que vamos a estar de acuerdo, pero donde más tienen que saber que tienen una voz, y una voz que se escucha es en la casa. Totalmente, sí se acostumbran a ejercer ese derecho de decir lo que piensan y luego lo hacen en la sociedad. Claro, este tema de tolerancia y sobre todo de respeto también pasa por enseñarles, por ejemplo, a respetar el tiempo de los demás, el silencio de los demás, las cosas de los demás, que es un tema que a veces puede complicar la convivencia familiar. Y luego la otra cosa que creo que es esencial, Luchi, es cuidar muchísimo el tono como decimos las cosas. Porque a veces, ¿verdad? Como decía un santo, de 10 maneras de decir algo, escogemos la peor. ¿Verdad? Que eso es importantísimo. Dicen que para todo discurso, ¿verdad? Hay 3. El que planeamos decir, el que dijimos finalmente y el que hubiéramos querido haber dicho. Entonces, no porque es una vida, ¿verdad?, íntima, espontánea, podemos actuar de cualquier manera. Tenemos que pensar en la manera en cómo hablamos con nuestros hijos, de no dejarnos llevar por los sentimientos, por la emoción del momento, sino que, ¿verdad?, a veces es necesario frenar esa lengua, pensar y decirle, sabes que ahorita estamos muy enojados, mejor retomamos este tema después. Todo eso, ¿verdad?, es una escuela de cómo podemos ser tolerantes con los demás, de saber autogobernarse, de poder presentarse en otro momento y volver a tratar el tema ya con los ánimos más tranquilos. Esa serenidad también se aprende en casa, se ve de los padres. Y cuando mantenemos un tono, ¿verdad?, modulado, un tono que invita a una discusión sana, porque diferencias siempre van a haber, pero que estas diferencias no sean irreconciliables, que no sean diferencias que terminan siempre en un pleito, que te hago la ley del hielo por un mes porque me dijiste algo que no va de acuerdo a lo que pensamos, sino que entender. Y una cosa, Roger, de la tolerancia en la familia es que hay una brecha generacional enorme. Claro. Que lo que nosotros vivimos en nuestra juventud, pues sí, habrán algunas similitudes, pero hay un mundo, ¿verdad?, un espacio enorme, anchísimo con los hijos, y que hay que saber también ponerse en los zapatos de ellos. Sin duda que sí. Y luego, para terminar, yo creo que es importantísimo, además como cristianos, como católicos, miren, hay un montón de maneras de pensar y de concebir el mundo que no contradicen nuestra fe. Yo creo que algo tenemos que entender todos es que dogmas en fe y en moral, ¿eh? Pero mira, hay 10 mandamientos con todas sus implicaciones, ¿verdad? No son tan sencillos, hay donde implicaciones, ¿no? Y luego hay un credo, hay una serie de creencias básicas, ¿verdad?, que son los dogmas de nuestra fe y que se estudian en la teología dogmática, ¿no? Pero de ahí hay un montón de cosas que son opinables, que no son temas de fe o de moral. Dígame usted, a veces como damos en la casa clases de intolerancia, por ejemplo, peleando con un hijo por el largo del pelo, con un hijo varón, a veces. O con alguna moda, evidentemente, hay cosas de moda que pues atentan en contra de la dignidad de la persona humana y que no son adecuadas y que uno tendrá, pero no que pelearse con un hijo o una hija, sino explicarle por qué sí o por qué no. Entonces, hay asuntos en los que a veces los padres de familia tenemos como que desarrollar más criterio para efectivamente no generar un conflicto a veces en la casa y dar mal ejemplo de intolerancia por temas que son totalmente opinables. Repito, o sea, los temas que no son opinables son temas de fe y de moral, y eso están definidos por la Iglesia. Pero hay luego un abanico casi infinito que es opinable. Y Roger, también creo que al final parte de la tolerancia pasa por escoger batallas. No podemos ir por la vida con el machete desenvainado, peleando por todo lo que me resulta contrario, distinto. Y ahí también vamos educando a los hijos de decir, ¿sabes qué? No vale la pena, no vale la pena pelear. Y a veces peleamos por cosas que son o manías nuestras, así como aquel que quiere que esté la servilleta de un lado y da igual que esté del otro, o sea, da igual. Pero entonces empezamos a imponer cosas y repito, el mal ejemplo que damos es que el hijo piensa de que
de que eso es lo correcto, ¿verdad? Y que él lo que tiene que hacer es imponer su manera de pensar a los demás, porque eso es lo correcto. Además, ojo con esto, los hijos nos quieren, nos admiran en el fondo. Y por lo tanto pensarán que lo que dice papá, que lo que hace mamá, eso es lo correcto. Y saldrán a defender a veces cosas pues, que no tienen sustento, que no tienen base. Y eso hay que transmitírselos, ¿verdad? Porque hace falta que nos entendamos en este mundo, en este país, para que podamos convivir todos en paz. ¿Les parece? Bueno, de nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos otra vez aquí en Suyapa TV, aquí en La Hora de la Familia.